Matrimonios Felices. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por la 103.5 FM, Radio Manantial de Vida, desde San Pedro Pochutla, Oaxaca, México. Queda con ustedes, conductor y pastor, José Juárez. Iniciamos. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. No quiero volver
Haz una oración ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Que en esta mañana el Señor les bendiga. Que en esta mañana el Señor esté morando en sus hogares. A nombre de nuestro hermano José Juárez, titular de este programa, le damos las gracias por sintonizarnos temprano y saludamos a toda la audiencia que ya está escuchándonos desde muy temprano. Ha prendido su radio para sintonizar la 103.5 Radio Manantial de Vida. Un saludo para todos nuestros hermanos allá de San Isidro del Camino, de Los Icha. Un saludo para todos nuestros hermanos que ya nos están escuchando y aquellos que están conectados también a través de la página del Facebook. Reciban un saludo ya a nuestros hermanos. Nuestra hermana Pina Pérez, que ya está conectada, recibe un saludo. Su hija Ivonne Rojo está allá en Yucatán, ¿verdad? En Mérida, Yucatán. Nuestra hermana Esther Adasha, un saludo para todos ellos que ya están conectados. Le damos gracias a Dios por sus vidas y que pone ese deseo en su corazón de escuchar y de ver estas transmisiones que siempre son de alimento para nuestras almas. Y pues hoy, como en esta semana se está llevando a cabo, pues hoy tenemos a otro invitado de lujo, otro invitado del Instituto Bíblico allá de Misiones Dios con Nosotros. Está nuestro hermano Daniel Dionisio. Un saludo, Daniel, para la audiencia. Amén, hermano. Bueno, saludo a cada uno de los que nos acompañan en esta emisión del programa y a los que pues se han conectado a través de redes sociales. Pues un saludo, hermano, gracias por estar en el programa. Amén, gloria a Dios. Pues sí, pues vamos a seguir con estos temas que son muy interesantes para nuestras vidas. El Señor nos ha mandado a propagar su evangelio y por eso es que hemos sido llamados a este ministerio. Y pues estamos en el instituto bíblico y pues uno de los requisitos es transmitir su palabra y qué mejor que lo hagamos por este medio. Un saludo allá para nuestros amigos que van al volante, nuestros hermanos que van al volante, también que van viajando. Un saludo para todos ellos. Y bueno, yo voy a mandar un saludito muy especial. Un saludo muy especial para mi esposa Ana Lidia Pérez Ojeda, que hoy está cumpliendo un año más de vida. El Señor le concede cumplir un año más de vida y pues le damos gracias a Dios por eso. Un saludo y un abrazote fraternal hasta allá Lomas del Carmen. Saludo para mi esposa. Y pues bueno, sin más preámbulo, hermano Daniel, pues es de usted los micrófonos. Amén, sí, bueno, voy a enviar un saludo también a la hermana Raquel Chávez, que ya nos mandó mensaje ahí, y a todos los que se conectaron y se van a conectar también. Pues bueno, vamos a dar inicio con un tema que se llama Aceptando mi diagnóstico, así le puse por nombre. Es sobre un pasaje de la vida de Cristo. Yo creo que analizar sobre cada una de las cosas que Cristo hizo nos ponen, salen a relucir muchas cosas y nos hace ver la vida de Cristo como algo fascinante, interesante,
polémica en muchas ocasiones, pero en todo se manifiesta su gloria y su gracia para con cada una de las personas. Bueno, no sin antes quiero iniciar tomando pues una pequeña ilustración o analogía que recuerdo, ¿no? Sobre, bueno, la historia es algo así. Había un señor que tenía una enfermedad, la cual era un poco, escandalosa. No sentía muy cómoda esta persona con su enfermedad. Bueno, si por ejemplo uno tiene, fiebre o, no sé, dolor de cabeza, son enfermedades que no te apenan tanto decirlas, ¿no? A comparación de otras. Bueno, entonces esta persona vivía en una región un poco remota y pues bueno, a los médicos que vivían en aquella región remota pues no les gustaba atenderlo porque no tenían la preparación para atenderlo y otro no se sentían cómodos debido a su enfermedad, ¿no? Entonces esta persona pues estaba viviendo como en una negación de lo que de lo que él era y sobre todo de cierta manera sentía vergüenza por su condición. Bueno, resulta que en un tiempo llegó un médico especialista, pero bueno, él pensaba, bueno, si es que a los médicos normales que se supone hacen las cosas más, más, digámoslo así, un poco que no le toca tanto a los especialistas, por así decirlo, un poco más sucias o algunas enfermedades un poco más detestable. Si a ellos no les gusta hacerlo, ahora me imagino que tampoco a este especialista le va a gustar hacerlo. Entonces él no se tomó la molestia de siquiera acercarse a aquel médico, sino que pues bueno, dijo que bueno que haya llegado un médico, pero él siguió con su enfermedad. Sin embargo, algo interesante de esta historia es que ese médico fue hasta el lugar donde se encontraba aquel hombre y le dijo qué enfermedad era la que tenía, y el médico le dijo que sí, que era cierto, pero él se rehusaba a aceptar su ayuda. Sin embargo, él le dijo que él precisamente a eso había venido, que ese era su trabajo y que para eso había estudiado y se había preparado durante todo el tiempo, que él era un especialista en ese tipo de enfermedades. Así que este hombre no tenía por qué sentirse apenado o no tenía por qué sentirse en esa situación, porque realmente él estaba ahí para hacer su trabajo. Tenía que aceptar que era lo que él tenía, pero también tenía que aceptar la ayuda de aquel médico. Y bueno, esta es una ilustración un tanto relacionada con con el pasaje a considerar en esta mañana, así que le daré lectura y se encuentra en Mateo 9 del 9 al 13, donde nos dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro como los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y bueno, en sí el pasaje central en el que me gustaría enfatizar en esta mañana es en el 13, donde dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero bueno, sería un poco difícil entender el por qué Jesús dijo esta declaración sin antes comprender un poco cómo se desarrolla esta trama, esta historia tan interesante. Y es que cuando Jesús estaba realizando o ya tenía pues cierto recorrido en su ministerio, empezó a llamar a sus discípulos. Y en aquel tiempo había cierto grupo de personas recaudadores de impuestos que trabajaban de la mano con el Imperio Romano, que era el imperio que tenía sometido al pueblo de Israel. Entonces, por así decirlo, eran como traidores a su nación. Y estos recaudadores de impuestos en muchas ocasiones eran un tanto pues avariciosos, eran deshonestos, ambiciosos, bueno, no sé qué tantas más características tuviera, ¿no? Supongamos que es como
hoy el tesorero o el de Hacienda, no generalizando, pero bueno, se llegan a dar los casos, lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país, donde pues lo relacionado a los impuestos, al gasto público y a todo este tipo de cosas, a los que cobran, pues siempre, ¿no? Se le da esa mala, esa mala imagen por los antecedentes que se han llegado a dar en algunas ocasiones de cuál es la actitud de estos funcionarios públicos. Y era precisamente la actitud que tenía Mateo, cumplía con esas características. De lo que sabemos de su vida es que quizás esta sea la labor, el trabajo o el cargo más importante que haya llegado a ocupar. Cobrador de impuestos, estaba en el banco de los tributos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió. Estaba en esta mesa de los tributos, no tenía esta función y él se encargaba de hacer esto. Entonces nosotros podemos llegar a entender no, o al menos imaginarnos por lo que pues se va diciendo a través de la escritura de lo que era Mateo, ¿no? Y cómo desarrollaba esta función de los tributos públicos y todo. Pero bueno, entonces fíjense la actitud que tuvo Mateo, ya que pues esta persona no sabemos qué haya pasado con por su cabeza en aquel momento cuando recibió esta invitación de parte de Jesús. Más que una invitación, yo creo que es un llamamiento eficaz. Jesús le dijo que viniera y le siguieran. No fue tanto una pregunta, no fue tanto una manera de decirle ¿quieres hacerlo?, sino le dijo ven y sígueme. Teniendo Jesús mucha fe y actuando y obrando en el corazón de Mateo, vemos cuál fue ese poderoso llamamiento que tuvo Cristo para con la vida de Mateo, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar otro poquito más y dar un poco de imaginación a nuestra cabeza, imaginemos, ¿no?, lo que pensó Mateo en aquel momento. Pues él, al ser el encargado de los tributos públicos o recaudador de impuestos o como le queramos decir, que viene a ser prácticamente lo mismo, pues imaginemos, ¿no?, la situación, ¿no? O sea, él tenía un buen cargo, gozaba de privilegios, podía o tenía la oportunidad, o quizás lo hacía, lo que les decía, actuar de alguna mala manera, cobrar de más, quedarse algunas monedas y todo esto, ¿no? O sea, él tenía la vida resuelta quizás con ese cargo que tenía, con ese trabajo. Sin embargo, ante el llamamiento de Cristo, él dejó todo, hasta su mesa, o sea, de manera literal, él dejó su trabajo en aquel momento y le siguió a Cristo, para que podamos comprender cuál fue el impacto que tuvo Jesús para con la vida de Mateo, que en ese mismo instante dejó todo lo que tenía, dejó todo lo que había hecho, lo que sabía hacer, lo que le gustaba hacer y lo que le generaba ganancias para pues simplemente seguir a Cristo, que él lo vio como algo que no se podía comparar con todo lo que él había hecho. Y de ahí dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí no nos narra en este pasaje específicamente a dónde fueron, pero si leemos en los otros evangelios vemos que ellos se fueron a la casa de Mateo, hicieron una cena y en aquel momento, Mateo pues era de la parte, o se movía en el ambiente de las personas tal y como todos, ¿no? Pecadoras, injustas, estaban también algunos publicanos y todos ellos estaban juntos a Cristo. El publicano es un recolector de impuestos o cobrador de la renta pública. Entonces prácticamente todos los ex compañeros de Mateo o los que se llevaban con Mateo fueron a su mesa, fueron a su casa. O sea, yo creo que Jesús fue el que le hizo la invitación a Mateo, o Mateo quizás en esa alegría le dijo a Jesús que fuera a su casa, pero él con ese gozo que tenía y por estar en esa actitud indescriptible de poder seguir a Cristo, invitó a las demás personas y entonces todos se reunían. Yo creo que se sentían halagados, admiraban quién era Cristo, porque para este momento ya el ministerio de Jesucristo ya se había desarrollado en gran manera, ya había cobrado mucha
reputación, ya tenía cierta fama, si la podríamos llamar así, ya era alguien reconocido en aquel momento para cuando sucede esto. Y aquí es donde Jesús llevaba un ministerio en el cual había sido reconocido por todo lo que hacía, en algunos aspectos admirado, pero lo que él estaba haciendo en aquel momento de ir con este publicano, con este cobrador de impuestos, con este pecador, ir a su casa, sentarse en su mesa y estar rodeado de este tipo de personas, era algo que a muchos no les pareció, era algo que muchos no podían entender y comprender sobre la vida de Cristo y por qué es que él había actuado de esta manera. Entonces, continuando con el pasaje, nos dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Le hicieron esta pregunta, quizás ellos no lo entendían o no comprendían por qué Jesús hacía esto, que le tuvieron que preguntar a sus discípulos. Estos fariseos, pues, no sé qué pasaba por su mente, pero vivían una vida religiosa, una vida de celos, una vida estricta, y su actitud no era un tanto misericordiosa, sino más bien autoritaria, impulsiva, arrogante. Ellos pensaban que ellos por sus acciones podrían salvarse a sí mismos. Ellos no reconocían lo que Cristo era y tampoco veían como una ayuda que podían tener en él. Sin embargo, aquí vemos una de las interrogantes más grandes que ellos se hicieron en aquel momento, que por qué es que Jesús estaba comiendo con los pecadores y con los publicanos. ¿Por qué vuestro maestro? Ellos le decían a sus discípulos, no tuvieron tanto el atrevimiento de preguntarle a Jesús de manera directa. De hecho, si leemos en otros pasajes, veremos que ahí nos habla de que murmuraban, de que estaban murmurando únicamente, no fueron tan directos en su pregunta, sino que todos estaban en esa murmuración preguntando entre sí por qué es que Jesús estaba haciendo esta acción. Y es que muchas veces nosotros actuamos como aquellos fariseos, pensando que nosotros por nuestra vida que hemos llevado ya estamos libres de culpa y de pecado. Pensamos que por el tiempo que llevamos en cierta iglesia ya estamos absueltos de toda culpa, y esto era algo que ellos no lograban entender. ¿Por qué es que Jesús hace esto? Porque es que mejor no come con nosotros, que nosotros somos realmente personas dignas, personas de clase, personas con las que nos podemos relacionar de una buena manera. ¿Por qué tiene que estar en este ambiente? Quizás ellos se preguntaban dentro de su mente, dentro de su cabeza, y no sé qué tantas más preguntas o ideas tuvieran estas personas dentro de sí, pero esa era su actitud que tenían. Ellos se sentían como personas autosuficientes, que no necesitaban de Cristo, que ellos podrían llegar al cielo sin necesidad de nada más que únicamente sus propias acciones. Se autojustificaban delante de Dios, y esto nos ayuda a entender por qué la profundidad de las palabras de Cristo al mencionar esto. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos esta actitud como los fariseos. Yo creo que muchas veces nosotros entendemos de que, bueno, la salvación o la gracia de Cristo es selectiva en un aspecto, donde únicamente pues puede alcanzar a las personas que han cometido pues ciertas acciones, pero no a las que han cometido muchas acciones que son malas. Es algo que quizás nosotros no llegaríamos a entender si una persona nos agravió, nos hizo tantas cosas y para nosotros sean las peores personas, y un día viéramos a ellas en una iglesia. Hay una imagen que viene a mi memoria, donde pues bueno, es una imagen que realmente sí llega y nos hace profundizar y meditar un poco sobre la gracia de Cristo y su obra, donde dice: quizás hoy en estos días, si Cristo estuviera, haría lo mismo. Y aparece una persona pues con una ideología de género muy trastornada, a quien ya sabemos a quién nos referimos, y aparece Jesús. A pesar de esta persona en su condición, aparecería Jesús lavándole los pies. Y yo creo que esto nos ayuda a entender un poco sobre su obra de Cristo, sobre su alcance, sobre
su misericordia y sobre su gracia. Hay veces en las que nosotros vemos a las personas a las que podríamos llamar nosotros personas detestables, acercándose a la gracia, o quizás llegará el momento en el que veamos cómo Cristo llega hacia ellos, cómo Cristo se toma el tiempo de alcanzarlos, y sea algo que nosotros no entendamos del todo, no comprendamos, digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Si Él no se lo merece, si Cristo... Esto es lo que quizás ellos en aquel momento pensaron. Si Cristo supiera con quiénes están, si Cristo realmente comprendiera qué mensaje está dando, quizás ellos pensaban, porque también lo veían por el aspecto público, ya que los fariseos en aquel tiempo pues se preocupaban más por su imagen pública, ¿no? Por qué es lo que iban a dar a conocer, qué es lo que representaban, qué es lo que pensaban los demás de ellos. Por eso es que tenían tanto cuidado de sus acciones, pero todo era externo y dentro de su corazón realmente no había misericordia, no había gracia, no había bondad. O sea, eran personas que se preocupaban más por lo externo que lo interno, eran personas que se ocupaban más por lo que se aparentaba que por lo que realmente se era. Entonces ahora podemos entender un poco más del pensamiento, de la actitud, de la forma de pensar de estos fariseos. Y de ahí vamos ya escuchar las palabras de Cristo, qué es lo que nos demuestra, a qué es lo que nos lleva en consideración a esto. Y les dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí Él presenta el pecado como una enfermedad, y la respuesta que les da es algo contundente, clara, pero también que les deja un mensaje a ellos, por si se consideraban personas sanas. Y por eso es que les dijo que ellos, o sea, qué ironía y qué ilógica su forma de pensar. Cristo se presentaba él mismo como un médico, como un sanador, y les dio a conocer este mensaje. Pues qué ironía que ustedes, sabiendo que yo soy médico y que yo sano, ¿por qué creen o por qué piensan que yo iría con una persona sana? O sea, realmente no tiene lógica. Y es prácticamente algo que no iría conmigo. O sea, si mi función es sanar a los enfermos, ¿por qué tendría que estar con sanos? Si yo como médico mi función es desarrollar este papel de salvar, de ayudar a las personas, ¿por qué es que iría con personas que están bien? O sea, Él les da esta respuesta, y yo creo que es profunda, pero también deja un mensaje a profundizar. Pero bueno, vamos a ir con un canto que ya tiene nuestro hermano, y después del canto continuaremos con el desarrollo de este programa. Tu
para siempre. Al amanecer, cerca del redil, he vuelto a cantar, he vuelto a reír. Tu mirada fue para mí, tu abrazo me hizo vivir. Tú me has vuelto a hacer vivir. Al amanecer, cerca del redil, he vuelto a cantar, he vuelto a reír. Tu mirada fue para mí, tu abrazo me hizo vivir. Estás escuchando Construyendo Matrimonios Felices 103.5 FM Radio Manantial de Vida. Eres tú, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, quiero enviar un saludo. Dice, nos llegan unos mensajes. Dice, la paz de Dios, hermano. Saludos para el hermano Marcelo, que el día de ayer estuvo cumpliendo años, de parte de la familia Méndez. Bueno, al terminar, pondremos las mañanitas para todos los que cumplen años. Y voy a leer los comentarios que nos han llegado aquí a la transmisión. Dice, la paz de Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más de vida en el cual nos permite contemplar la grandeza de su poder. Un saludo a todos los hermanos en cabina. Gracias a Dios por sus vidas y por la disposición de su corazón para llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Saludos a nuestro hermano Nicho, ya se le extrañaba. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Pues un saludo. Bueno, es algo grato poder estar nuevamente en cabina, acompañando aquí en el programa. De la Ciudad de México nos comenta, un saludo hasta la Ciudad de México, hermana, y gracias por su sintonía. Esther Adaza dice, Dios le bendiga a mi hermano, Dios siga usando su vida y le capacite para toda buena obra. Amén, Dios le bendiga, hermana. Dice el hermano Juve Luis Santiago, dice, la paz de Dios, Dios le bendiga grandemente su vida de usted, siervo, la paz de Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. Un saludo ahí también para el hermano Imeldo. Y la hermana Reina Bustamante dice, bendiciones, hermano, bendiciones, hermana, Dios le bendiga. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema sobre el pasaje que estamos considerando en Mateo. Y es que este es uno de los pasajes que se ha repetido y que en reiteradas ocasiones se ha dicho. Y bueno, ya explicando esto sobre la lógica que Jesucristo tenía, o al menos pretendía darles a entender a estos hombres, era que les decía, bueno, yo soy médico, así que yo voy a atender enfermos. Mi función es sanar y yo necesito estar con personas enfermas para poder sanarlas. No sé si ustedes entiendan esto o no, pero esa es mi función. Y bueno, y ya llegando al verso 3, hermanos, que es uno de los más bellos y profundos a considerar en la vida de Cristo, es lo que dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí Jesucristo les dice una palabra que ellos quizás lo habían escuchado, pero aún no lo habían entendido, porque se supone ellos eran fariseos y estudiaban la Biblia y pues llevaban una vida religiosa con mucho celo, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos estaban muy familiarizados con todo lo que decía la Escritura, y si Jesucristo enfatiza en esto era porque ellos ya habían recibido el mensaje, pero aún no lo comprendían. De hecho, este pasaje y este texto de misericordia quiero y no sacrificio se ha escrito en varias ocasiones y aparece en la Biblia. Por ejemplo, en Oseas 6:6, para poder entender bien sobre lo que Cristo decía,
era recordarles que entendieran y aprendieran lo que Él ya había dicho a través de su palabra. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí Él le dijo de manera contundente a estos fariseos, y bueno, no sabemos, quizás se refería a que bueno, se fueran en aquel momento, pero también el mensaje, yo creo que en el sentido más profundo y más significativo aquí era de que les dijo, bueno, vayan y entiendan lo que ya aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, lo que ya han escuchado, lo que ya se les ha hablado, lo que ya han leído, aprendan eso, comprendan, mediten en eso y pónganlo en práctica. Y de ahí le dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y primero aquí encontramos dos cosas. Uno, Jesucristo les demuestra que Él no viene a justos, sino a pecadores, que Él no viene a sanos, sino a enfermos. Pero algo importante, yo creo, de cuando uno va al médico es aceptar su diagnóstico que le dan para poder atender o recibir la atención adecuada y que uno necesita. Entonces Jesucristo lo dijo en dos sentidos, que primero ellos entendieran su ministerio y la razón por la cual Jesucristo estaba ahí, pero también para que ellos comprendieran que si les decía estas palabras era porque ellos realmente no eran justos, no eran personas sanas, sino que estaban enfermas y muy exteriormente estaban tratando de demostrar lo contrario. Pero meditemos y traslademos estas palabras de misericordia quiero y no sacrificio a lo que hoy nosotros entendemos acerca de la cristiandad. Yo creo que muchas veces, hermanos, vivimos en el resentimiento, quizás en el egocentrismo, en el odio y en tantas cosas que pueden apoderarse de nuestra vida, que a veces nos olvidamos de la parte de la misericordia, a veces nos olvidamos del perdón. Y aquí Jesucristo, cuando compara los sacrificios con la misericordia, Él enfatiza en la misericordia, dejando de lado los sacrificios. O sea, uno no puede pasarse la vida o el día entero sacrificando tantas cosas por buscar agradar a Dios, si al final uno no hace misericordia para con los demás. Y es lo que debemos de entender, porque en muchas ocasiones nosotros vivimos en una vida de religiosidad, no sé, donde nos enfrascamos en nuestra burbuja y no queremos entender o tener esa empatía con las demás personas. O sea, imagínense esta ilustración o esta situación, ¿no? Donde una persona necesita llegar a la iglesia y va apurado. Y él es alguien que se le reconoce dentro de la iglesia como alguien puntual, alguien intachable, alguien que no quiere manchar su imagen, su ropa planchada, llega a tiempo. Pero ¿qué hay detrás de todo esto para que él logre llegar a hacer tal cosa? Bueno, él se levanta temprano, le grita a su esposa, le exige que quiere la ropa planchada, le dice no me importa, pero yo necesito llegar a tal hora. Están ahí, bueno, sale corriendo, si tiene taxi, le grita al taxista, apúrate, lo maltrata, llega apresurado, empujando, y en fin, llega de esta manera por cumplir con su, por así decirlo, responsabilidad ante la iglesia, pero yo creo que no es esto, sino más bien es un sentido de aparentar o de dar a conocer una imagen que él realmente no tiene. O si tiene un auto, se lleva todo el camino corriendo, insultando, pitando, y en sí todo lo que conlleva llegar hasta esa situación. Imaginémonos esto, ¿no? O sea, de nada le sirvió que haya hecho tanto esfuerzo y al final de cuentas en todo lo que hizo no hubo misericordia, no hubo comprensión, no demostró que realmente la gracia de Cristo está en él. Y hay muchas ocasiones, hermanos, en las que nosotros no nos ponemos a detenernos y a analizar sobre la misericordia que Jesucristo quiere que nosotros mostremos. O sea, Él primero nos demuestra su misericordia, pero también nos dice que aprendamos y entendamos esa parte sobre que Él quiere más que nosotros seamos misericordiosos, a que nosotros vivimos de otra manera, haciendo sacrificios, torturándonos, malpasándonos si es posible, muchas veces porque lo llegamos a hacer
Esto me recuerda mucho en aquel momento a donde pues este hombre salvó a su animal que se había caído en un pozo y los fariseos ya lo querían matar porque él había trabajado en día de reposo. O sea, imaginémonos la compasión de aquel hombre por su animal, por su parte de su propiedad, quizás le tenía un estímulo también, por eso lo quería salvar. Y aquí vemos a hombres celosos únicamente de la ley, sin misericordia, y cuando hablamos sin misericordia, esto me recuerda mucho al pasaje de Romanos 1:30, 32, no recuerdo, donde hablaba sobre aquellos hombres que serían sin misericordia. Y yo creo que entender esta parte del no tener misericordia nos ayuda a entender nuestra condición ante Jesús y qué es lo que Él fue o significa para nosotros y qué es lo que nosotros hacemos y demostramos a las demás personas. Muchas veces vivimos una vida afanada por alcanzar nuestros objetivos y metas, sean escolares, sean laborales, sean en el ámbito que sean. Y con tal de alcanzar nuestras propias metas, no importa lo que se tenga que sacrificar y no importa lo que se tenga que hacer, si es posible nos olvidamos por completo de la misericordia y jamás y nunca la volvemos a entender. Yo creo que dentro de la iglesia se ve reflejada cuando las personas no tienen misericordia, cuando las personas no entienden sobre la gracia, sobre que Cristo vino realmente a predicar su evangelio a personas pecadoras tal y como nosotros lo somos, y no es que nos debamos de sentir más por llevar tanto tiempo en el cristianismo. No, eso realmente no es nada. Yo creo que si en algún momento, ¿cuál sería nuestra actitud si una persona que ha sido pues alguien que ha cometido actos realmente reprobables o muy mal vistos, de plano mal vistos ante la sociedad, llegar a una persona que viva en la homosexualidad, una persona que haya cometido asesinatos, una persona que sea pues estafadora, una persona que haya cometido violaciones o no sé, o sea, tantas personas que viven en esa condición pueden llegar a la iglesia? ¿Y cuál es el trato que nosotros le daríamos? ¿Será que Jesús a estas personas también le lavaría los pies? ¿Será que Cristo realmente a estas personas también les haría misericordia o no la haría? Yo creo que esto nos ayuda a entender mucho, hermanos, sobre la vida y el ministerio de Cristo. Y más que entenderlo, yo creo que Él lo dijo y enfatizó y recordó por el hecho de que estas personas, estos fariseos, no lo ponían en práctica. O sea, ellos se sentían superiores, que estaban por encima de todo y tantas cosas. Y sí, estaba bien lo que ellos estaban haciendo, pero estaban viviendo moralmente únicamente, se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de la gracia, se habían olvidado del favor que Cristo da y sobre lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Y aquí es, hermano, donde uno puede aterrizar esta idea de lo que dijo Cristo en aquel momento, de que entendamos realmente que si vamos a decirle a una persona o compartir el mensaje, entender que realmente pues no importa quién sea, o sea, no hay algún pecado que Cristo no pueda perdonar. Si queremos entender y comprender un poco más sobre la vida y obra de Cristo, entendamos que Él vino a personas enfermas, a personas que no valían nada, a personas perdidas, a personas que son lo peor de lo peor, a personas que realmente no tienen un interés o algo o un valor en la sociedad. A esas personas fue a la que vino Cristo. Y pues realmente esas personas han llegado a esta situación porque han dado rienda suelta o han tenido, o las circunstancias han ayudado a que aquellas personas se desarrollen en ese mal a una gran manera. Pero realmente si nosotros hubiéramos tenido las circunstancias al igual que aquellas personas, hubiéramos llegado a un punto de maldad igual que ellas. O sea, nosotros somos malos al igual que todas las personas. Quizás unas personas más malas que otras, pero eso no cambia el hecho de que seamos malas personas. Tampoco cambia el hecho de que seamos pecadores. O sea, hay personas que han pecado más durante más tiempo, con pecados que quizás sean un poco más escandalosos, pero al final eso no cambia el hecho de que todos seamos pecadores. Y si realmente queremos vivir una vida conforme Cristo manda, debemos de entender estas palabras que Él hizo resonar en aquel momento. Ya no podría decirles yo qué más sucedió, es cuestión de que ustedes se lo imaginen. Y yo creo que esto sí causó
de cierta manera un pacto en la vida de los fariseos. Es como si Cristo les hubiera dicho, bueno, ustedes no han entendido esto, déjenme comer con estos pecadores a quienes yo he venido a salvar. Quizás ustedes no lo entiendan, pero yo soy médico, ahora déjenme con mis enfermos que yo los voy a sanar. En aquel momento quizás ellos se hayan sentido excluidos o no sé qué hayan sentido ante estas palabras que dijo Cristo, pero Él les demostró que Él a lo que vino era algo que no todos entenderían, que no todos comprendían y que no todos pondrían en práctica o imitarían su ejemplo. Así que, hermano, yo creo que es un buen momento para meditar sobre nuestra cristiandad. ¿Será que nuestras metas como cristianos, como personas, como trabajadores sobrepongan la misericordia? ¿Se pongan por encima de la misericordia que Cristo nos demanda tener? ¿Será que acaso cuando vamos directo, no sé, hacia un mandado y decimos, ya es que llevo prisa y hay una persona pidiendo una moneda, ¿será que es más importante llegar al lugar de manera puntual a donde vamos o hacer las cosas rápido, pues ando por alto la misericordia? ¿O será que, bueno, podemos tener esa comprensión, esa amabilidad o al menos ese espíritu dócil de decir, bueno, puedo llegar un poco tarde o no llevo tanta prisa o sí llevo prisa, pero bueno, ¿eso qué tiene? O sea, tengo que hacer misericordia, tengo que demostrar esa gracia. Muchas veces, hermanos, por enfocarnos tanto en nosotros mismos se nos olvida esta parte y hay personas a nuestro alrededor que piden ayuda, que están sedientas de esa misericordia que no han podido hallar y bueno, a nosotros se nos olvida porque nos es más importante otras cosas que eso. Entonces yo quiero, hermanos, y deseo que realmente estas palabras resuenen y hagan eco en nuestros corazones y en nuestras mentes, no solo para entenderlo, sino sobre todo para ponerlo en práctica, y que si lo hagamos brote realmente de un corazón sincero, no con el afán de ganar, no sé, el favor, el aplauso, no, eso realmente no tiene nada de importancia y viene a ser basura. Aquí lo que importa es la misericordia y la gracia que Cristo ha plantado en nuestros corazones, y nosotros cómo hemos de compartirla, cómo hemos de transmitirlo a otras personas. Aquí es la profundidad, la grandeza y lo glorioso del mensaje de Cristo sobre la trascendencia que esto tiene en todos los hombres. Aquí es cuando nosotros llegamos a entender que aún a las personas que nos hagan mal o nos agravien, nosotros también debemos demostrarle esa misma misericordia y ayudarle. Este tema es tan extenso y hay tantas ilustraciones, hay tantos pasajes y hay tantas anécdotas para contar que el tiempo se nos iría, pero es un buen momento para meditar en esto, hermanos, y que en todo momento, ante todas nuestras metas, objetivos o propósitos, no se nos olvide que debemos de hacer misericordia. Y bueno, y así fue como estos pecadores se sintieron quizás un poco avergonzados por estar en la presencia también de los fariseos, porque ellos se sentían seres superiores, pero qué halagados y qué afortunados habrán sentido cuando Cristo, pues bueno, les dijo esta respuesta tan contundente a los fariseos, y a esos pecadores les atendió de la mejor manera, sentándose a comer a la mesa con ellos. Y eso seremos nosotros en algún momento, hermanos, pecadores llamados a arrepentimiento, comiendo a la mesa con Cristo, pero también acordándonos de aquel momento y poniendo en práctica la gracia y la misericordia que Cristo nos manda a practicar. Muy bueno, hermanos, con esto concluimos este pasaje. Yo creo que es importante considerarlo y si tienen la oportunidad de leerlo por su propia cuenta, analizar y meditar en esto durante el día, pues será algo muy bueno. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Dani, y cuánta razón hay en este pasaje, ¿verdad? Que hoy nos ha dado nuestro hermano Nicho. Yo creo que es una de las cosas más importantes en los cuales pone de manifiesto nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿A qué es a lo que había venido? Había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Nicho. Les había venido a llamar al arrepentimiento, pero muchas veces nosotros somos llamados, a veces el Señor nos llama, pero nosotros tal vez no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, nosotros le tenemos miedo al arrepentirnos, le tenemos miedo a aceptar, dejar nuestras cosas vanas, ¿sí?
dejar tal vez muchas cosas que nos afectan en lo económico, ¿no? Vemos a Mateo cómo es llamado, él siendo un cobrador de impuestos, ¿sí? Él era, digamos, un hombre adinerado, ¿no? Y lo dejó. Y dejó eso por seguir a Jesús. Y nosotros muchas veces, yo creo que una de las principales causas por las cuales no aceptamos o no queremos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, Nicho, es por el qué dirán. Muchas veces, yo te lo digo por mí, ¿no? Porque muchas veces decía yo, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? Que mi familia, como todos han escuchado mis testimonios, pues todos son inconversos, el único que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pues soy yo, pero estamos en oración para que el Señor haga su obra en ellos. Pero, hermano Nicho, pues yo creo que esto es uno de los factores que el hombre pone en su corazón para no aceptar a Cristo, el qué dirán, pero vemos cómo el Señor ha venido a llamar no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y es lo primordial en esta palabra que nos habla nuestro Señor Jesús, que Él quiere que vengamos a ese arrepentimiento, que entregamos nuestros pecados, ¿sí? Que dejemos todo lo exterior, porque muchas veces nos fijamos más en lo exterior, como aquellos fariseos, ¿no? Como aquellos fariseos se fijaban en lo exterior, pero no en lo interior, ¿sí? Y entonces es ahí donde nosotros debemos de reflexionar en nuestras vidas. Si usted, amado amigo o hermano, está alejado del Señor, amigo o hermana, amigo que no ha tomado su decisión de recibir a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es momento de que haga esa reflexión y venga al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, ¿sí? En los templos no hay gente que han sido todo el tiempo buenas, sino el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha traído arrepentimiento, ¿sí? Y es el momento, yo creo que en estos tiempos, de que nos arrepintamos y vengamos a las plantas de nuestro Señor Jesucristo y le recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Sí, hermano, gracias por enfatizar en esto, se me había pasado. Pues realmente yo creo, hermanos y amigos, o quien sea que estés escuchando este mensaje, espero y bueno, y si bien este mensaje es dirigido a la iglesia, también, cómo no, pues ya has escuchado, aquí unos son pecadores al igual que tú, y es como si el hospital fuera una iglesia. De hecho hacen esta ilustración que la iglesia es como un hospital lleno de enfermos en tratamiento y cuidados por Dios en la gracia de Cristo. Y pues bueno, si tú, pues no sé, aún no aceptas tu condición en la que estás, sea realista y date cuenta de quién eres, pero también sé realista y date cuenta que aquí este debate y toda esta trama se desarrolla en torno a una persona misericordiosa, salvadora, la cual cuando todos los demás te juzguen, Él estará dispuesto a sentarse a la mesa a comer contigo. No hallarás una persona igual a Cristo, realmente no la hallarás. Así que yo creo que lo mejor que puedes tener es a Cristo cerca de ti. No importa quién seas, lo que hayas hecho, lo que hayas cometido, eso es algo que a Cristo, si bien sabe lo que eres, no le sea un impedimento para que Él te sane. O sea, realmente date cuenta, estás perdido, estás mal, estás trastornado, estás como quiera, no importa. Eso no importa realmente, porque Cristo precisamente vino para hacer gracia y misericordia y para salvarte a ti. No importa tu condición, no importa eso no vale. No hay pecado que Cristo no pueda salvar, y así seas la peor persona, Cristo te puede redimir. Amén. Ahora Dios, pues vamos a ya despedirnos, Dionisio, y mandar saludos a los que están cumpliendo años y a los que cumplieron años ayer. Saludo para nuestro hermano Marcelo José, allá de la Loma de los Méndez. Un saludo para él y toda su familia, y pues no nos invitó al deshoje, ¿no? Y pues un saludo para él, un saludo para mi amada esposa que hoy está cumpliendo años, mi hermana Ana Lidia. Claro que sí, un saludo para mi esposa hasta Lomas del Carmen. Que Dios la bendiga, que Dios cumpla el anhelo de su corazón. Amén. Que Dios cumpla ese anhelo que tiene ella, y que el Señor pues cumpla ese propósito. Y pues al rato a ver qué
¿qué hacemos? Amén. Dice, Dios le bendiga, hermanos, saludos. La hermana Oralia Enrique, le enviamos un saludo hasta Pitaca. La hermana Sarita Arrazola, la paz de Dios. Dani, Dios le bendiga, hermana, un saludo a Loma Cruz. La hermana Nancy Guerrero, Dios le bendiga, hermanos, saludos. Un saludo, hermana, allá hasta Morelos. Y la hermana Ana Lidia, para que le dejemos con el canto. Amén, Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ahí van las mañanitas para todos los cumpleañeros, aquellos que no se reportaron el día de hoy. Avísennos para llegar al deshoje. Bueno, los dejamos con las mañanitas y nos escuchamos mañana, Dios mediante. Mañana ya está con nosotros nuestro hermano José Juárez. Deseo pases feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas tener su santa del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida, es mi oración. Tu fiel siervo de Dios sigue adelante con gran ahínco, alegría y decisión, para que cuando Él venga te encuentre listo y que feliz puedas cantar en santación. No dejes de anunciar el Evangelio, que allá en el cielo te dará tu galardón. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida, es mi oración. Radio Manantial de Vida, una estación social que bendice y sirve al municipio de San Pedro Pochutla y alrededores. La ausencia del padre es la raíz de muchos problemas